Al día siguiente, ¿están conmigo? Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Padre, te pedimos en esta mañana que nos puedas visitar con tu poderosa palabra. Que podamos, Dios, poder tener una experiencia que marque la historia de nuestros días. Que podamos, Dios, tener un encuentro personal, no con una religión, sino un encuentro personal, una experiencia personal contigo, Jesús. Que así como estos hombres, al transcurrir el día cotidiano, el día tras día, tuvieron la oportunidad de verte cara a cara, de poder escucharte, así queremos poder escuchar y poder verte esta mañana. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estos hombres fueron realmente, hermanos, fueron bendecidos por Dios, bendecidos por Jesús. Porque estas personas tuvieron la oportunidad de poder ver, de poder escuchar, de poder tocar, de poder sentir, de poder convivir, de poder platicar, de poder sentarse a la mesa, de poder estar allí con Jesús. Y fueron personas que pudiéramos decir muy bendecidas. Y nosotros podemos, tantos años después, podemos admirar o querer tener la oportunidad que ellos tuvieron. Mas sin embargo, hermanos, hay una realidad que no podemos negar, y es que ahora a través del Espíritu podemos tener esa comunión personal con Jesús. Podemos, hermanos, seguir viviendo, disfrutando, escuchando, contemplando la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Podemos en este tiempo poder tener la oportunidad de sentarnos con Jesús y conversar con Él. Esto no es cuestión, hermanos, de venir a la iglesia, no es solamente escuchar o venir a ver lo que está sucediendo o ver o escuchar a la persona que está al frente. No es solamente venir y aplaudir y cantar, sino que es tener una experiencia de Jesús en nuestra vida. El venir a la iglesia, hermanos, no es el cumplir un requisito que pueda apaciguar nuestra culpa personal o que pueda hacernos sentir en paz. Más bien, el venir a la iglesia es tener una experiencia con Jesús. Que al salir de este lugar podamos decir: yo estaba en mi vida pensando, estaba queriendo hacer tal cosa, pero Jesús apareció y Él modificó la agenda de mi vida. Porque el tener, como dice la Biblia, se encontró con Jesús. Felipe se encontró con Jesús. O más bien dicho, Jesús se encontró con Felipe. Al ver esa palabra y en el texto, en la escritura, se nos puede venir a la memoria qué significa encontrarnos con Jesús. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con Jesús? ¿Qué sucede cuando nos encontramos con Jesús? ¿Qué hay de nuevo cuando nos encontramos con Jesús? Los que hemos tenido la oportunidad de subir a la montaña, nos podemos dar cuenta de lo que significa. Pero sabe, uno de los errores que podemos cometer al paso de los años es que podemos pensar que la experiencia de encontrarnos con Jesús está relacionado o estuvo relacionado en el tiempo, en el espacio, en el lugar donde subimos al renuevo. Otros fueron a un encuentro, unos fueron a través o en esta iglesia, otros han ido a otra iglesia. Y podemos creer, iglesia, hermanos, que el encontrarnos con Jesús está y estuvo allá cuando fuimos a la montaña. Y en mi caso fui en el año 2005, en octubre, 29, 30 y 31 de octubre del 2005. Y podemos pensar que ese tiempo fue maravilloso como lo fue, pero que ese tiempo marcó tanto nuestra vida y que solamente en ese tiempo, en ese lugar, pudimos disfrutar cuán grande es el poder de Dios.
No sé si me estoy dando a entender. Y se nos olvida, hermanos, que este día, esta mañana, podemos seguir disfrutando de la presencia de Dios, de la palabra de Jesús, del poder de Dios, de la administración de Dios, de los llamados de Dios, de los dones de Dios, de la capacidad divina de querer transformar nuestra vida. Dios, al subir a la montaña, transformó nuestra vida. El Señor transformó tu vida y Dios transformó mi vida. Pero sabe una cosa, el Señor quiere seguir transformando nuestra vida. Que nuestra transformación, que nuestra renovación no sea algo que estuvo amarrado allá en un tiempo, que sea algo cotidiano, algo constante, algo permanente. Si bien es cierto, hay muchísimas cosas que no están bien de nosotros. Hay muchísimas cosas que debemos de superar, que debemos dejar. Pero ¿sabe por qué muchas veces nos estancamos? Y es porque hemos perdido de vista esto. Jesús se encontró con muchas personas. Jesús habló, Jesús ministró, Jesús llamó a muchas personas. No lo hizo solamente en el templo o en un lugar específico o en un lugar ya determinado para eso. No lo hizo solamente en la montaña de Dios. Lo hizo en las calles, en las avenidas, en las aldeas, en los pueblos, en las casas, en los templos, en el templo, en todo lugar donde Jesús iba. Jesús transformaba y llenaba la vida de las personas. Nosotros creemos que el tener una experiencia, el escuchar, el disfrutar de la presencia, del poder o del respaldo de Dios está determinado en un espacio como este. Pero el tener una experiencia de Dios lo podemos vivir, hermanos, incluso cuando vamos en el autobús, cuando estamos en la calle, cuando estamos en nuestra casa. Jesús decidió, dice la Escritura. Usted y yo, hermanos, estamos por una decisión. La decisión de Dios de llamarnos y convocarnos para ser parte de su pueblo. ¿Me está escuchando? Su vida es producto de una decisión. No la decisión de sus padres que usted viniera a este mundo. No la decisión de su madre de permitir que usted estuviera 9 meses en el vientre de ella. Usted está aquí por un principio, y el principio es que Jesús, que Dios decidió que nosotros fuéramos parte de su pueblo. Dios decidió. El Señor tuvo una iniciativa. El Señor tuvo a bien acercarse a nosotros. Él decidió. Y Él sigue decidiendo todavía. Muchos pensamos y estamos claros y decimos, estoy aquí porque Dios decidió. Sí, estamos claros en eso. Pero queremos utilizar esa palabra como solamente en términos del pasado, en relación a nuestro nacimiento y a la forma en la cual venimos a este mundo. Pero Dios quiere seguir decidiendo en nosotros, que es distinto. Dios quiere seguir decidiendo sobre nuestros aspectos personales. Dios quiere seguir decidiendo sobre nuestras situaciones familiares. Dios quiere seguir decidiendo. El problema es que muchas veces nosotros no le damos la oportunidad a Dios que Él decida, sino que nosotros decidimos sobre estas cosas. Le contaba al hermano Mario, como a otros hermanos, que una de las cosas que me planteaba para este año era poder estudiar una carrera universitaria. Y en mis metas y en mis planes humanos, como todos nosotros nos hacemos, pues Dios me permitió tener un negocio, y en medio de eso yo quería estudiar administración de empresa. Y subí a la montaña luchando con Dios, porque en el fondo yo sabía qué es lo que tenía que estudiar.
Pero uno muchas veces quiere imponer sus planes personales, sus deseos personales. Y subí a la montaña luchando con Dios. Y mire, hermano, cuando Dios decide sobre nosotros, aunque usted haga el esfuerzo que tenga que hacer o pueda hacer, jamás va a poder vencerlo. Jamás. Si Dios tiene y ha decidido algo sobre usted, si Dios decidió que usted sirviera en este lugar, si Dios lo llamó para que usted sirviera en este lugar, para que usted predicara en este lugar, aunque usted no quiera hacerlo, pero si Dios está convencido, si Dios ya lo decidió, usted puede hacer lo que usted quiera, pero Dios una y otra vez siempre lo traerá a este lugar. Siempre. Porque Dios está convencido. Y sabe una cosa: bendito y alabado sea nuestro Dios, porque aún en medio de nuestras indecisiones, Él no obra por indecisiones. Él toma decisiones firmes. Y por eso muchos estamos aquí. Porque cuando quisimos renunciar, cuando quisimos no seguir, Él estaba convencido y Él dijo: no, yo te voy a traer. Y te voy a traer aunque sea de las orejas. Te voy a meter a ese lugar. Porque yo decidí sobre tu vida. Podemos, hermanos, tomar decisiones personales, pero si Él ya decidió, esas cosas van a pasar de largo. Y yo subí y le decía a Dios, luchando con el Señor, Señor. Y Dios me decía en una de las palabras que nosotros como servidores debemos de crecer. Y muchos nos enfocamos, nos limitamos a sacar adelante nuestro servicio. Si mi responsabilidad es Noche de Buenas Nuevas, pues uno se preocupa por tener todo lo necesario: tarima, sillas, sonido, luces, que la gente llegue y sacar adelante cada ministerio o ese ministerio. Pero Dios me decía, no me basta solamente eso. ¿Cuál es tu crecimiento espiritual en relación a los dones y al llamado que yo he hecho a tu vida? Y esto que le digo, cada uno de ustedes se lo debe de plantear también. Porque muchos nos afanamos por sacar adelante los ministerios. Si usted le han dado el privilegio de predicar en una conexión, usted se preocupa por tener el lugar aseado, iluminado, que lleguen los jóvenes. Pero nos preocupamos de la misma manera por nuestro crecimiento personal. Y frente a eso, el Señor me decía: ¿y cómo es posible que prefieras estudiar algo para tu bien, algo para tu vida secular, se puede decir, o para tu vida que no tiene que ver con el ministerio que te he dado? Y me decía el Señor: si hay algo que vas a estudiar teología. Y yo le decía al Señor: Señor, al final estoy aquí por ti y lo voy a hacer. Y yo sé, hermanos, que hoy nosotros no conocemos lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años. Pero si hoy también usted toma decisiones en base a lo que Dios quiere para su vida, dentro de 5 o 10 años usted estará mejor de lo que está hoy. Estamos en un pasaje donde Jesús tomó una decisión, y es ir a un lugar. Dice versículo 43, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe. Pero esa experiencia y esa cercanía con Felipe tuvo una razón, algo importante. No es solamente poder ver físicamente a Jesús. No es simple y sencillamente poder decir: ah, ahora te conozco, Jesús, está gordito. Ah, ahora mira, Jesús, te conozco, puedo tocar tu pelo. No es simple y sencillamente quedarnos en el aspecto físico, en el aspecto que nos agrada.
en el aspecto de sentir, de disfrutar, sino que va más allá de eso. Cuando venimos a la iglesia y disfrutamos el tiempo de alabanza, de adoración, nos sentamos y decimos qué bonita palabra, pero si ese espacio de alabanza y adoración y de escuchar la palabra no tiene un resultado de compromiso de parte de nosotros, entonces nos hemos quedado en el punto de, como aquellas personas en tiempos de Jesús que le decía, queremos ver señales para creer. Queremos que tú hagas tal cosa para poder creer y entonces tomar decisiones nosotros. Jesús se acerca y le dice, se encontró con este hombre y le dijo algo. ¿Y qué es lo que le dijo? Sígueme. Encontrarnos con Jesús es seguir a Jesús. Encontrarnos con Jesús no es solamente el tiempo y el espacio para llorar y disfrutar de la presencia, que es maravillosa. Porque es maravilloso estar en la presencia de Dios, ¿o no? Es glorioso poder disfrutar, poder sentir, poder saber que no estamos solos, que Él camina con nosotros, que nuestra vida depende de Él, sentir su presencia, nuestras lágrimas, caer al suelo, recibir, saltar, gritar. Es maravilloso. Pero más que eso, el encontrarnos con Jesús es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús no es ir a los lugares que a nosotros nos gustaría. Es que Jesús nunca le preguntó a sus discípulos, y ahora ustedes, sentémonos, ¿qué opinan? ¿A dónde deberíamos de ir? Él no lo hizo. Él fue a muchos lugares, aun cuando los discípulos no querían. Él fue a Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Lo crucificaron. ¿Y usted cree que los discípulos no se opusieron? ¿Usted cree que los discípulos hubieran querido ir? Claro que no. Ellos mismos sabían lo que le esperaba a Jesús. Pero Jesús en ningún momento les preguntó a ellos, ¿a dónde quieren ustedes que yo vaya? Él fue donde el Padre le dijo, punto. Y los discípulos no estaban para cuestionar a dónde Jesús iba. Los discípulos estaban para seguir a Jesús. Nosotros no estamos aquí para cuestionar a Dios, ni para decirle a Dios, Dios, haz esto en mi vida porque yo lo quiero. Muchas de las cosas que nosotros le pedimos a Dios no suceden, aun cuando las queremos. No es porque Dios no nos quiera complacer, es porque Él jamás hará algo que Él sabe que no nos conviene a nosotros. Él jamás le preguntó a sus discípulos. Nosotros como cristianos no estamos para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Más bien, nosotros debemos de tener la postura que tuvo Jesús. Señor, si es posible no beber de esta copa, permíteme no beberla. Pero, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad. El problema hoy en día, hermanos, es que no estamos dispuestos a decirle eso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la voluntad de Dios es algo que nosotros no queremos. Porque muchas veces la voluntad de Dios conlleva a romper ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas prácticas que son agradables para nosotros, pero van en contra del deseo de Dios. Y es por eso que no le decimos eso en la oración a Dios. Le decimos siempre, Señor, haz, haz, haz. Como decía un hermano, ¿cómo decía el hermano René? La oración del borrego, ¿cómo era? Dame, bendíceme. Así muchas veces oramos nosotros. Pero si le decimos a Dios, Señor, yo quiero esto, yo deseo esto, pero ¿es tu voluntad? ¿Es tu deseo? ¿Tú lo quieres? Y si le damos ese espacio a Dios, Dios nos va a decir, hermano, sí o no. Si Él le dice sí, alégrese, porque ya pronto tendrá lo que usted le ha pedido a Dios. Pero si Él le dice no, ¿sabe una cosa? También alegrémonos, porque Él nos está evitando cometer errores en el futuro. O sea, la respuesta sea sí o la respuesta sea no, dependiendo de las cosas, si nos convienen o no.
Nosotros siempre tenemos que tener una postura frente a la negativa o frente a la afirmación de Jesús. Y nuestra postura es estar siempre alegres, porque Él jamás hará algo en contra de nosotros. Él siempre buscará nuestro bien. Aquí está Jeremías. Lo pueden ver. A él un día le salió una oportunidad de irse al extranjero a vivir, a estudiar, ¿verdad? ¿Qué país era? Arabia. España. A España. Consiguió todo lo necesario, se subió al avión, llegó a otro país, a Holanda era, ¿verdad? Y por cuestiones allí, él no pudo dirigirse de Holanda a España, ¿verdad? Y en su humanidad, como él, como nosotros, cualquiera de nosotros hubiera sentido lo mismo. Nos pudimos haber sentido frustrados, amargados, y pensar que nuestros sueños, que nuestras metas se nos habían derribado, se nos habían derrumbado. Y de llegar a cuestionar, bueno, Dios, entonces, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Me ayudas o no me ayudas? ¿Cómo es esto? Luego el hombre regresó y aquí está. ¿Sabe que un hermano de una iglesia le dijo en el congreso, en la cumbre, hermano, ¿y esa canción que usted cantó hoy, por qué no la puedo encontrar en YouTube? Ya la busqué, ¿cómo se llama?, le preguntó. ¿Quién la canta? Y él le dijo, mucho gusto, lo tiene enfrente. Y esa persona es el tecladista de una iglesia. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasaría si el Espíritu lo mueve, comienza a ministrar en esa iglesia? Y esa iglesia, porque es parte de otra, la alabanza comienza a fluir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. No tendremos, quizás nadie sabrá quién es él. No tendrán el nombre de la persona que escribió, inspirada por el Espíritu, esa alabanza. Pero al final estaremos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, reino. ¿Qué importa si nos conocen? ¿Qué importa si saben nuestro nombre? Lo importante es que nosotros le digamos al Señor, tú me llamaste y yo te sigo. ¿A dónde el Señor nos llevará? No lo sabemos. ¿Cómo Dios lo hará? No lo sabemos. Pero algo sí te debemos tener claro, hermanos, y es que en la medida que nosotros sigamos a Jesús, descubriremos día tras día, paso a paso, momento tras momento, segundo tras segundo, que la buena mano de Dios siempre ha estado con nosotros, que jamás se ha apartado. Y cuando retrocedamos la mirada y los años hayan pasado, podemos decir y vamos a decir, hasta este momento Dios ha estado en mi vida. Y eso, hermanos, podemos quizás no tener cosas materiales, cosas humanas, relaciones, pero eso nos dará al final de nuestra vida, valió la pena el seguir a Jesús. Usted enfrenta la vida experimentando el alejamiento de un ser querido. Usted que dice en su casa, yo estoy solo, yo estoy sola, y puede ver hacia atrás y decir, he perdido tantas cosas. Pero hermanos, abramos nuestro entendimiento espiritual, porque si Dios está con nosotros, no estamos solos. Tenemos lo mejor de todo, la mejor de todo, el Señor que está sentado en su trono. Eso sucede cuando nos encontramos con Jesús. Él cambia nuestro pensamiento, Él cambia nuestras acciones, Él cambia nuestras metas, Él cambia nuestros sueños. Muchos tenemos metas y tenemos sueños personales, pero ¿serán sueños y metas personales para Dios, de Dios? ¿Nacen en el corazón de Dios? ¿O son deseos nuestros? Y este hombre, al encontrarse con Jesús, hizo algo que es lo que deberíamos de hacer todos nosotros. Porque nos encontramos con Jesús y queremos tener a Jesús. Vaya, Señor, ahora te voy a guardar aquí en esta cajita para que no te vayas, porque sos solamente mío. Así como los novios agarran a las novias. Vos sos mío, mi amor, le dicen, y de nadie más. Vos sos mía. Y Dios guarde si alguien se la voltea a ver. Y queremos tener
una relación con Jesús como que tuviéramos una relación sentimental. Y no es así. Le voy a decir algo. Jesús es mío, pero también es suyo. Jesús es de mío, pero también de Carlos. Jesús es mío y es de toda la iglesia. Cuando nosotros queremos tener esa relación con Jesús, de creer que es mío, que es solamente para mí, ¿sabe qué se despierta? ¿Qué se despertaría qué despertaría en tu corazón si un día miraras a Evelyn de la mano con otra persona? ¿Qué? Celos. ¿Sabe qué es lo que alegría dice? Júbilo, fiesta. ¿Sabe qué pasa? Nuestro corazón se llena de celos cuando Dios obra en la vida de otra persona y no lo hace en mí. Nos llenamos de celos. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando nos llenamos de celos? Entrar en enojo y pegarle en la trompa a aquel, va. Picarlo, dice, hoy en día está común. Nos llenamos de celos y queremos que el hermano que está siendo bendecido se aparte, se vaya. Nuestro corazón se llena de amargura contra la persona. Nos hace estorbo, nos molesta, nos ofende que el hermano va creciendo y nosotros estamos estancados. ¿Pero por qué pasará eso? Porque nosotros hemos descuidado y nosotros hemos malinterpretado nuestra relación con Jesús. Porque Jesús, hermanos, siempre será el que decida en nuestra vida. No nosotros decidir sobre Él. Él decide sobre nosotros. Él marca el camino, no nosotros le marcamos el camino a Él. Yo le puedo decir al Señor, Señor, vete por este pasillo. Pero ¿sabe qué me dice Jesús? ¿Y vos quién sos? Yo me voy a ir por este lugar. Con un hermano que le dicen, hermano, quiero que vengan a las 5. Yo no voy a hacer lo que la gente dice. A las 5:05 voy a estar ahí. Dios toma decisiones que nos convienen. Aunque no nos guste al inicio, al final vamos a entender que sí nos convienen. Y este hombre, al encontrarse con Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo? Lo siguió. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? Buscó a otro para hablarle de Jesús. Versículo 44. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, ¿sabe qué hace una persona que se encuentra con Jesús? Buscar a otros para que lo conozcan también. Una persona que se encuentra con Jesús no es una persona egoísta. No es una persona que toma a Dios solamente para mi propiedad, sino que una persona que se encuentra con Jesús es una persona que le habla a otros de Él. ¿Nosotros le estamos hablando, iglesia, a otros del Señor? ¿O queremos tener a Dios como mi propiedad? Hemos tenido una experiencia personal con el Cristo resucitado, no con una religión, no con una iglesia, sino con Jesús hablando a nuestra vida. Si usted dice sí y no le está hablando a otros de Jesús, quiero decirle que está esperando para hablarle a otras personas de Dios. Este hombre inmediatamente buscó a Natanael, dice la Biblia, para hablarle. Y mire lo que le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y se imagina Felipe diciéndole eso a Natanael: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y el hombre hasta este punto, pues, ¿y a mí qué va? Ahora, y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Por un lado le habla de el Jesús
hijo de José, el Jesús que creció en Nazaret, el Jesús de Nazaret. Y por otro lado le habla del Jesús, hijo de Dios, del que y en el cual se cumplían las palabras que los profetas y que Moisés había hablado. Por un lado le presenta al Jesús humano, pero por otro lado le presenta al Jesús hijo de Dios. Y frente a esto, este hombre tuvo una reacción. ¿Y cuál es el siguiente versículo? Le dice, ¿cómo dice la NBI? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Las mismas personas ya le habían colocado un título a Jesús. Ya tenían una idea de Jesús. De ese lugar no puede salir nada bueno. Muchos le han colgado a ustedes ya pensamientos, ideas sobre ustedes. No, hombre, y ese hombre no era borracho, pues. Drogo. Si el hermano estrellaba los carros contra los muros, ¿verdad, hermano? Hace una semana le pasó eso, pero bueno. No, muchos años. Y la gente se va haciendo una idea de nosotros. Y esa idea no siempre, hermanito, va a ser una idea que nos eleve. Va a ser una idea que nos baje, que nos denigre. No nos van a poner el título, sí, es un gran siervo, es una gran sierva, es una gran servidora. No, es por gusto, es pajero. Ese es así, es asá. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso es como que dijéramos hoy en día, ¿acaso puede salir algo bueno de Valle del Sol? ¿Acaso puede salir algo bueno de las Margaritas? ¿Acaso puede salir algo bueno de la Rábida? ¿Acaso puede salir algo bueno de la Garita? ¿Acaso puede salir algo bueno de Panchimalco? Lo bueno no está en el lugar. Lo bueno está en la persona. Porque la grandeza de ese lugar estaría en Jesús. Como tu grandeza está en Jesús. Usted puede vivir en una champa y vivir muchas limitaciones, pero eso no determina tu futuro. Si Dios quiere levantar a personas de esos lugares, lo va a levantar. Si Dios quiere hacer hablar las piedras, lo va a hacer. Si Dios quiere hacer hablar a un burro, lo va a hacer. Y muchos hemos sido burros, pero Dios nos ha hecho hablar. ¿O no? Ahora, las personas tenían una idea del lugar y por lo tanto ya tenían una idea de Jesús. ¿Acaso ese hombre realmente será lo que tú dices? ¿Cómo podrá ser el hombre en el cual se cumplen las promesas si viene de ese lugar? Como muchas personas pueden menospreciar tu ministerio, tus dones y tu llamado. Muchas personas pueden decir, usted no puede, o fulana de tal no se compara. Jesús nunca fue una persona acomplejada. Siempre hizo lo que el Padre le decía. No vivió del comentario de las personas. No viva usted del comentario de las personas. Viva por lo que Dios quiere en su vida. La gente menospreció, pero mire lo que sucede. Felipe era una persona insistente y le dijo, ven a ver. Versículo 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Jesús dijo, este es un verdadero israelita. ¿Por qué? No había engaño, no había falsedad. Nosotros podemos colocarnos y arreglarnos y vernos bonitos, pero si nuestro corazón es falso, no somos verdaderos, hermanos.
Usted y yo podemos aparentar algo, pero si no soy sincero con Dios, entonces no soy verdadero. La legitimidad de nuestro llamado, oiga esto que le voy a decir, la legitimidad de nuestro llamado, lo que sostiene nuestro llamado, lo que sostiene nuestros ministerios, no es la apariencia que yo puedo proyectar, no es la aceptación de las personas. Lo que sostiene nuestro ministerio es que nosotros seamos sinceros con Dios. Y siendo sinceros con Dios, nos va a llevar a ser sinceros con las personas. Pero muchos no son sinceros con las personas. Por un lado proyectamos una imagen, pero a espaldas somos otro tipo de personas. Un verdadero cristiano no es la persona que va todos los domingos a la iglesia. Un verdadero cristiano no es, y no me vayan a apedrear, no es la persona que no se pierde un renuevo en el año. Usted puede subir a todos los renuevos si quiere. No, y un verdadero cristiano no es el que viene puntual a desarrollar su ministerio. Un verdadero cristiano es una persona donde no hay falsedad. Y Jesús dijo eso de ese hombre. Jesús no tenía comunicación con él, pero como el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Y le dice, aquí hay un verdadero israelita donde no hay falsedad. Y en el versículo 48 le responde Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces, Señor? Señor, ¿de dónde me conoces? Si le preguntamos eso a Dios, ¿sabe qué nos va a decir Dios? Es que yo te conocí a vos antes que vos me conocieras a mí. Es que yo te conocí a vos antes que vos estuvieras en este mundo. Yo ya te conocía. ¿De dónde? Mire, hermanos, el Señor nos conoce. No sé si tenemos la capacidad de entender lo que eso significa. El Señor me conoce. Conoce lo que hay en nuestro corazón. Conoce mis virtudes, conoce mis flaquezas, conoce mis tentaciones, conoce mis debilidades, conoce mis pecados, conoce mis sueños, conoce mis metas, conoce mi vida, conoce mi familia, conoce mi trabajo, conoce lo que soy, conoce lo que usted es. ¿De dónde me conoces? Y la respuesta de Jesús fue: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había visto. Antes que Felipe te llamara, ya te conocía. ¿Qué fue Felipe en ese momento entonces? Fue un instrumento de Dios. La iglesia, en la medida que nos transformamos como instrumento de Dios, en esa medida estamos permitiendo que personas puedan tener un encuentro con el Señor. El Señor ya conocía a Felipe, a Natanael, pero utilizó a Felipe, porque él ya tenía un plan y un propósito para este hombre. Nosotros, hermanos, tenemos que ser como Felipe. Al encontrarnos con Jesús, tenemos que hablarle a otros. Yo ya te conocía, yo ya te había visto, le dice, antes que Felipe se acercara. Yo ya te conocía. Significa que Natanael estaba ahí no por Felipe, estaba ahí porque era la voluntad de Jesús. Usted no está aquí por Felipe, por Carolina, por la persona que le invitó. Usted está aquí porque aun cuando usted no había visto a Jesús, Él ya lo había visto a usted. Señor, no te veo en medio de este problema. Señor, mira mi necesidad. Señor, mira mi conflicto. Pero ¿sabe? Porque ¿dónde está, Señor? No te veo. Pero ¿sabe qué está haciendo el Señor? Viéndonos.
Usted no lo mira, pero Él te está viendo. Uno dice, bueno, uno no va. Dice por ahí, ya me quemé yo solo. Venite para acá, aquí nadie nos va a ver. Pero se nos olvida que hay alguien que nos está viendo. Aquí en lo oscurito nadie nos va a ver, pero Dios nos está viendo. En medio de nuestras crisis podemos pensar que no vemos la mano de Dios, pero Él sí nos está viendo. Dios está viendo tus necesidades. Dios está viendo tus problemas. Dios está viendo tus conflictos. ¿Y qué hizo Jesús? Utilizó a Felipe para llamarlo. Nosotros muchas veces no esperamos que la respuesta y la visibilidad del acompañamiento divino sea a través de lo que yo esperaría. Pero ¿qué tal si usted está viviendo un problema y de repente surge otro problema? ¿Qué pasaría si a través de eso Dios está viendo y tratando con nosotros? Frente a nuestros problemas, nosotros esperaríamos que la respuesta sea en base a lo que yo quiero, pero Dios puede actuar de otra manera. Y eso no significa que Dios no nos mire, hermanos. Dios utilizó a Felipe para traer a este hombre. Y cuando él le dice esto, la respuesta de este hombre es esta: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró. ¿Lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas bajo de la higuera. Y te digo una cosa, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Se lo voy a decir una vez más porque no me entendieron. Lo que usted ya vio hasta el día de hoy, lo que usted ya percibió, lo que usted ya tuvo, lo que usted disfrutó, lo que usted comió, lo que usted alcanzó, no se compara con las cosas más grandes y mayores que Dios tiene para su vida. No se compara, hermanos. ¿Tú crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? No, hombre, le dice Jesús, eso no es nada con todo lo que vas a ver. Dios ya te sanó, cosas más grandes vas a ver. Dios ya te dio un empleo, algo mejor te va a dar. Dios ya te dio una capacidad, un discernimiento para la palabra, cosas más grandes te va a dar Dios. Dios ya te dio una bendición espiritual, te va a dar una bendición más grande. Dios ya te dio un negocio, Dios va a hacer crecer tu negocio. Es decir, las cosas que vienen para este hombre, como las cosas que vienen para nuestra vida, para esta iglesia, las cosas que aún no vemos, las cosas que aún no tocamos, las cosas que aún no disfrutamos, no se comparan con todo lo que ya vivimos, porque lo que viene es más grande que lo que ya dejamos en el pasado. Cosas más grandes le esperan a nuestra vida. Cosas más grandes te esperan a ti, iglesia. Cosas más grandes le espera a este ministerio. Las cosas que ya vimos, los niveles que ya alcanzamos, no se comparan. Vendrán días donde vendrán personas a este lugar en silla de ruedas y Dios los levantará. Ya está sucediendo, pero Dios lo hará aún más grande. Vendrán personas con sida y Dios las sanará. Ya lo está haciendo, pero lo va a hacer aún más grande. Dios, hermanos, hará cosas mayores y más grandes de las que ya hemos visto y alcanzado. Y añade, versículo 51. Ciertamente les aseguro, y mire, hermano, esto es maravilloso. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierre sus ojos. Y mientras yo le digo esto, usted tómese de esta palabra. Ciertamente, les aseguro que ustedes verán, no te contarán, tú lo vas a ver. No será la historia que tú mires,
el testimonio que te cuenten, el testimonio que escuches el día jueves. Tú verás abrirse el cielo. Tú verás abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ya no te contarán a ti, ya no te contarán, iglesia, ya no te dirán, tú lo vas a ver. Tú vas a ver a tu familia. Tú vas a ver tu negocio. Tú lo vas a ver. Ya no te contarán la sanidad que Dios hizo en el niño o en otra persona. Ya no vivirás de testimonios ajenos. Tú contarás tus propios testimonios.